Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice la Sagrada Escritura que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu santa palabra y la enseñanza que has separado para nosotros en este día. Gracias, soberano Dios, que podamos entender, asimilar, internalizar, practicar lo que nos dice tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, buen Dios. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hemos venido hablando sobre el tema, las cosas que están, las cosas que son. Si están, son. Si están, vienen a ser parte de nosotros. Son, vienen a ser parte de nosotros. Pero para que estén es necesario añadirlas. No pueden estar si no las añadimos. Automáticamente no van a estar. O sea, están sobre la mesa, por así decirlo. Ha sido la provisión de Dios para nosotros. Tenemos las Sagradas Escrituras que vemos esas cosas que están. Pero esa misma palabra nos enseña a nosotros a convertir esas cosas que están en las cosas que son. Cosas que son parte de nosotros. Pero es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de Dios hacerlo, es nuestra. Por eso dice Pedro, añadid. Y como le decía la semana pasada, estamos hablando de un Pedro que vivió cerca del Señor Jesucristo por 3 años y medio y no entendió estas cosas. No fue sino hasta después que él comenzó a añadirlas. Se dio cuenta de que si él no añadía lo que el Espíritu Santo estaba revelando, y lo que el Espíritu Santo comenzó a revelar después que el Señor subió al Padre, se dio cuenta que si no las añadía, iba a estar fracasado. Iba a estar fracasado. En el capítulo 2 de Gálatas, Pablo tuvo que reprender a Pedro fuerte. Porque hasta ese momento pues, Pedro había unas cosas que no había añadido. El apóstol Pedro, cuando Pablo llegó, él notó que Pedro, por el temor, por el miedo, estaba cometiendo unas hipocresías. En la fe no puede haber hipocresía, hermano. O somos o no somos. No puede haber hipocresía. Entendemos por las Escrituras que hay debilidades, que hay flaquezas, que fallamos, que tropezamos, que cometemos inconsistencias. Pero hipocresía no debe haber. Debemos ir delante del Señor todo el tiempo y decirle, Señor, ayúdame, por favor.
Cometí otra vez, perdóname, una inconsistencia. Pero hipocresía no debe existir en nosotros. Y Pedro, cuando los judíos estaban lejos, él comía y participaba y tenía comunión con los gentiles, pero cuando venían los judíos, entonces se apartaba de los gentiles, por miedo. Quiere decir que estaba andando con astucia. Estaba andando con astucia y la Biblia nos llama a nosotros no andar con astucia. Y cuando Pablo se dio cuenta de eso, imagínense, Pablo le ha dado un marronazo a Pedro. Le ha dado un tablazo, como decía mi hermano. Y Pedro era de los 12. Pedro era apóstol del Cordero. Pablo vino después, como apóstol, pero vino después. Pero lo que recibió Pablo, Pedro se da cuenta de estas cosas, esas inconsistencias en su vida y luego las acepta, comienza a mejorar y a crecer y nos escribe a nosotros. Con toda diligencia. O sea, no dejándolo para mañana. Con toda diligencia, con toda responsabilidad, añadid a vuestra fe. Santo, aleluya. Y les hablé la semana pasada de virtud, lo cual en el original es valor y excelencia. Hoy Pedro nos dice que añadamos al valor le añadamos conocimiento. La palabra conocimiento tiene por lo menos 66 significados en la Biblia. Quiere decir que en un momento dado se usa conocimiento para referirse a algo, o otro se usa el conocimiento usando diferentes palabras, lo mismo en hebreo que en griego, diferentes palabras dependiendo cuál sea el contexto en el cual se usa para referirse a algo específico. Pero los significados se suman hasta 66 significados de conocimiento. Hablo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sumándolos. Preguntamos, ¿cuál es el significado que Pedro le da a la palabra conocimiento? Ahí, en 2 de Pedro 1:5. ¿Cuál es el significado? ¿Y cómo proveerle a la virtud conocimiento? No. ¿Cuál es el significado que Pedro le da a conocimiento ahí en 2 de Pedro 1:5? ¿Cuál es el significado? 2. ¿Por qué proveerle conocimiento al valor? ¿Y cómo proveerle conocimiento al valor? ¿Se acuerdan de esas tres cositas? Esas tres preguntas. ¿Cuál es el significado que Pedro le da conocimiento en 2 de Pedro 1:5? ¿Por qué proveerle conocimiento al valor? ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? La palabra que Pedro usa en 2 de Pedro 1:5 es gnosis. Palabra griega gnosis, que viene a su vez de otra palabra que quiere decir, que se lee o pronuncia de esta forma, ginosko. Pedro usa la palabra gnosis y esa palabra viene de ginosko. Porque en los idiomas originales hay palabras que son creadas por diferentes raíces etimológicas. Es que igual que en cualquier idioma, ¿de dónde viene la palabra
zafacón que nosotros usamos en el campo de Puerto Rico. Eso tiene diferentes raíces y la utilizamos y ha sido aceptada. ¿Me entienden? En los idiomas originales es igual. Las palabras son creadas por diferentes raíces etimológicas que crean las palabras que se usan o usan los escritores sagrados. Gnosis quiere decir conocer o el acto de conocer. El acto de conocer. Sabiamente, conciencia, no conciencia, sino conciencia. Esa palabra que usa Pedro ahí, gnosis, el acto de conocer sabiamente. Entonces, Pedro está diciendo, añádele al valor, o sea, a la virtud, que eso es lo que estábamos hablando de que era virtud, valor y excelencia, valor de tener valor, valor de comportarse varonilmente, valor de no tener miedo, valor, añádele a la fe valor. ¿Y por qué Pedro dice añádele a la fe valor? Bueno, estuvimos hablando de eso la semana pasada, pero es que a veces nosotros decimos tenemos fe, pero cualquier cosa nos atemoriza. Cualquier cosa nos atemoriza. El miedo hay que confrontarlo. El miedo hay que confrontarlo. El miedo hay que pararse al frente y confrontarlo. Porque el miedo es un espíritu. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado instinto de preservación que nos hace tener precaución en las cosas, pero no nos ha dado espíritu de miedo. Entonces, ese espíritu de miedo hay que confrontarlo. Confrontarlo. Y decirle, ¿para dónde tú vas si Dios no me ha dado mi espíritu de temor? ¿Qué tú haces aquí? Te ato y te he hecho atado fuera, a lugares secos, en el nombre de Jesucristo. No permitirle al miedo que nos controle. No permitirle al miedo que nos controle. Porque si nosotros permitimos al miedo que nos controle, en una cosa nos va a controlar en la otra también. Nos va a controlar en otra también. Entonces, Pedro le dice, nos dice nosotros, a la fe, añádele valor, para que tú sepas, cuando tienes expresiones de fe, o cuando estás usando la fe, que puedas usar la fe con valor, porque en algunas situaciones en la vida vas a necesitar valor, no simplemente decir, yo tengo fe, no, vas a necesitar valor, vas a tener que tener tus pantalones bien puestos en su lugar y tu faldita puesta en su lugar. Porque si no, el enemigo nuestro, que es el enemigo de Dios, tiene el potencial de venir a decirnos mentiras y a intimidarnos. A intimidarnos. Fíjate, entonces la fe que nosotros tenemos, que nos salva y que nos ayuda a vivir la salvación, hay que añadirle valor por causa de que el enemigo está ahí. Y hay veces que viene precisamente a intimidarnos, para que nosotros tengamos miedo a lo que sea. Entonces Pedro dice que experimentó el miedo, porque por el miedo se separó de los gentiles por causa de los judíos. Dice Pablo en Gálatas 2, que Pedro por el miedo se separó de los gentiles por el miedo que tenía de los judíos. Él nos está escribiendo a nosotros por la experiencia que él tuvo.
Por miedo negó al Señor Jesucristo. Tú estuviste con ellos. Yo no conozco a ese hombre. Tú hablas como él. No sé quién es ese. Sí, yo te reconocí allá cuando estaba en el huerto. Y la Biblia dice que maldijo y negó 3 veces. El gallo cantó. Pedro se acuerda de esas cosas. De lo que él por el miedo experimentó e hizo y dejó de hacer por el miedo. Y ahora nos escribe a nosotros para que nosotros no cometamos el mismo error. Para que no cometamos el mismo error. ¿Cuántos tienen miedo aquí? Como decía un predicador, decía, si tiene miedo, mejor que se compre un perro, porque aquí no se puede tener miedo. Aquí hay que pelear la buena batalla de fe, cueste lo que cueste, hermano. Cueste lo que cueste. Y no peleamos con armas carnales. Peleamos con armas del Espíritu, entendiendo y conociendo nuestro enemigo, cómo funciona él. Conociéndolo a él, entendemos de sus amenazas, de sus acechanzas, de sus mentiras, de sus ataques, y nos paramos firmes. Y Pedro mismo dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero no podemos resistir al diablo, hay que someterse a Dios, entonces resistir al diablo. Ese asunto de que el diablo está debajo de mis pies, si te duermes te va a morder. Ese asunto de que está debajo de mis pies, para tenerlo debajo de los pies hay que someternos a Dios. ¿Ah? Nos sometemos a Dios, entonces podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Gloria a Dios. Pedro dice, a la fe tuya, añádele valor. Y al valor, añádele conocimiento. ¿Por qué proveerle conocimiento al valor? Acabo de contestar la primera pregunta. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo en esa palabra? ¿Qué significa esa palabra en conocimiento? Les dije que significa conocer, o es un acto de conocer, sabiamente. Esa es la forma en que Pedro usa la palabra conocimiento en ese contexto. Hay 66 diferentes significados. El significado que Pedro utiliza es ese. Conocer, o el acto de conocer, sabiamente. ¿Por qué proveerle conocimiento a el valor o a la virtud? Aunque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de miedo, sino que le acabo de decir que nos ha dado espíritu de instinto de preservación, por el cual cuando vamos a cruzar la calle miramos para todos lados y cuando oímos unas llantas que gritaron, saltamos. Usted no vio el carro que venía, pero oyó las llantas y saltó. Eso se llama preservación, instinto de preservación. Porque no vamos a ser tan bobos que nos vamos a quedar en el medio de la calle y ver un carro para que tiene un instinto que te está diciendo, salte del medio. Ese instinto de preservación nos dice, salte del medio. O sea, bobo. No nos ha dado instinto de preservación y de ahí, por ese instinto de preservación, la precaución que nosotros expresamos en las cosas. Precaución. Los que vivimos en los estados del norte, cuando llega el invierno, ahí caía en el invierno una cosa que nosotros le decíamos resbalilla. La resbalilla es como si fuera una lloviznita bien copiosa, así que y uno piensa que es una lloviznita, eso no es nadie. Y cuando uno la pisa, se fue uno. Así me recibió el estado de Nueva Jersey cuando yo vine a Puerto Rico, me recibió de esa forma. Saliendo de casa de mi hermana,
puse el pie en el escalón y cuando puse el pie en el escalón caía la acera. Y dije, ¿qué es esto? Cuando comencé a conocer lo que era, entonces tenía precaución. Cuando yo vi esa llovinita así, o veía que el carro se iba solo, hay que manejar con mucha precaución. Cuando está nevando, mucha precaución. Está lloviendo un poquito y está frío, bajó la temperatura, llegó a 32 o menos. En algún sitio se va a frizar esa agua. Tenga precaución. No es miedo, es precaución. Porque si no tiene precaución, usted va a tener un accidente. Se puede dar un golpe a usted, puede dar un golpe a otra persona, puede darle a otro carro. Que eso en todos los inviernos pasa. En todos los inviernos eso pasa. Allá en el norte. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros ese instinto de preservación para que tengamos precaución en las cosas. Y con la precaución de entonces de ahí proceder sabiamente. Sabiamente. Bueno, ese ejemplo que yo acabo de decirle tiene muchas aplicaciones. Porque la vez de la nevada, del invierno, pero eso tiene aplicación en toda la vida del cristiano. ¿Ah? ¿Debemos nosotros decir la verdad? La Biblia nos habla a nosotros de eso. Que digamos la verdad, que hablemos con la verdad. Compra la verdad y no la vendas. La verdad es el Señor Jesucristo. El que anda con la verdad es porque anda con el Señor Jesucristo está en él, tiene la palabra del Señor y anda con la verdad. Nosotros siempre utilizamos la verdad, hermano, hay veces que no. Hay veces que no. Hay veces que por el miedo nos salimos de la verdad. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿verdad que sí? Cuando yo era pequeñito, ¿cuántas mentiras no dije yo por el miedo Pero cuando uno viene al Señor Jesucristo, entonces uno aprende. Venía yo una vez, venía manejando por Immokalee cuando estaban construyendo la Immokalee, ampliándola. Y yo venía a 60 y cuánto de millas. Cuando era una callecita pequeñita, nada más, estaban construyendo. Era temprano en la mañana. Y yo estaba un poquito tarde para el culto, cuando estábamos allá en la otra iglesia. Y yo venía por ahí porque estaba tarde. Y de allá para acá venía un policía. Y dio la vuelta. Y dije, ¿a qué viene a molestarme este individuo ahora? No sabe que estoy tarde. Cuando me paró, le dijo, buenos días, ¿a dónde vas? Yo tengo una reunión en la iglesia. Tengo una reunión en la iglesia. Va demasiado, va por encima demasiado. No eran 3 millas, era demasiado por encima. En un lugar donde están construyendo. Sí, pero estoy tarde, que me tengo que ir. $263. Estamos hablando de aquellos años. Esos diferentes tickets que me dieron me ayudó entonces a tener precaución. ¿Cómo yo expresaba entonces la precaución? Sabiamente. Velaba el guardia.
y mirando dónde es 25, dónde 35, dónde 45. Ok, porque estamos hablando de añadirle al valor. ¿Ah? Hay que tener valor, hermanos queridos, para cuando la Immoncali estaba construyendo lo que era una carreterita pequeñita, para correr a la velocidad que yo venía. Hay que tener valor. Lo que yo tenía valor, lo que no tenía ahí era conocimiento. Estaba procediendo sin sabiduría. Por eso Pedro dice, añádele al valor conocimiento. Decimos nosotros la verdad. Si no la decimos, debemos decir la verdad. Hay veces que se necesita valor para decir la verdad. Hay veces que se necesita valor para decir la verdad. Porque la verdad puede comprometer a uno. La verdad puede hacer que los amigos se separen de ti. La verdad puede hacer que la familia se separe de ti. Y hay niveles de verdad que uno puede usar la sabiduría para saber cuándo, dónde y cómo decir esa verdad, pero hay niveles de la verdad que usted tiene que hablarlo así, blanco y negro, porque exige que sea así. Necesita valor para decir la verdad o para confrontar a alguien con la verdad. ¿Es malo confrontar a alguien con la verdad? No. ¿Es malo decir la verdad? No. No. Pero se necesita usar la sabiduría. Se necesita usar la sabiduría. Muchos años atrás, en una congregación, un hombre estaba testificando. Y en su testimonio él dijo que le enseñaron al cristianismo a decir la verdad. Y él tenía que decir una verdad ahí, en ese testimonio. En el frente había un matrimonio sentado. Y dice, yo tengo que decir a ustedes la verdad. Porque he aprendido eso. He tenido una relación con esta mujer que está aquí. Delante de la congregación y delante de su marido. En una congregación, llegó un hermano a predicar. Y el Espíritu Santo le mostró a ese hermano un caso parecido al que estoy ahora mismo mencionándole. Y él, como el predicador, y el Espíritu Santo se lo está mostrando, lo saca fuera delante de la congregación y delante del cónyuge. Ese hombre o esa mujer está en fornicación. En ambos casos, los dos estaban diciendo la verdad. Pero en ambos casos, los dos estaban faltos de conocimiento. Porque esos casos ambos se podían bregar con ellos, ambos, usando otro nivel de sabiduría. Se destruyen dos familias, se destruyen. Uno porque uno está testificando, porque acaba de aprender que hay que decir la verdad. El otro porque el Espíritu Santo le está mostrando, porque hay que destruir entonces esas familias y tal vez dañar una congregación por la falta de sabiduría.
Pedro dice, añádele al valor, añádele conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Se necesita usar la sabiduría para no dañar a alguien o para no dañar a muchos. Porque ¿qué es mejor? ¿Decir la verdad y dañar a muchos o usar la sabiduría y no dañar a muchos? Aunque no saque ese tiempo público para decir la verdad. Para eso Dios ha puesto pastores llenos del Espíritu Santo en las congregaciones. Consulta con el pastor. Bueno, con el pastor que ha sido llamado a pastorear, que es lleno del Espíritu Santo. Porque yo vi el daño que se le hizo a un líder en la iglesia. Cometió un error, no era error moral, un error sencillo, y por ese error sencillo lo sacaron de la responsabilidad que le habían dado. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, Señor amado, yo soy del campo, hermano, yo nací en el campo. Pero dije, ¿por qué esta gente son tan brutos? La misericordia es mayor que los sacrificios. Y Dios nos ha dado a nosotros gracia para bregar con situaciones, sin tener que dañar. Cuando no se puede más, no se puede más porque se han utilizado todos los recursos para tratar con esa situación y ya no se puede hacer más. Con todo y con eso, se brega con la situación sin necesidad de dañar a los más. Se dañó a la persona que tal vez o no quiera sujetarse, o no quiera aprender, o no quiere expresar fe, o no quiera la disciplina, o no quiere lo que sea. Pues ya es diferente. Pero nos manda la Biblia a nosotros a añadirle conocimiento al valor. Conocimiento al valor. Hay que orar sabiamente, hermanos. Ustedes han oído esos testimonios no, ahora no sucede mucho, pero en algunos tiempos atrás sucedía, de personas que estaban orando y oraban sus situaciones en público, en voz alta. O las situaciones de fulano, que estaban orando por fulano, entonces oraba, mira, Señor, ayúdalo, ten misericordia, mira lo que está haciendo. Padre del cielo y de la gloria. Señor, me imagino que se echa las manos a la cabeza. ¿Hace cuándo mi pueblo va a aprender? Hay que orar con sabiduría. Hay que orar con sabiduría porque uno puede orar por una situación. Para uno mismo uno puede orar por una situación y puede orar sin sabiduría. ¿Se fija? Sin sabiduría. Yo le estaba diciendo al Señor, Señor, sáname, 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 sáname. Yo digo, un momentito, yo creo que estoy orando mal. ¿Por qué estoy orando mal? Porque la Biblia dice que Cristo llevó mi enfermedad y que por su llaga yo fui curado. Si fui curado, ¿para qué yo estoy diciendo al Señor que me sane? Si ya yo fui curado. Cambié entonces. Dice, Señor, gracias porque Cristo llevó esta enfermedad y estoy esperando que tú la manifiestes, pero gracias por haberme sanado en Cristo Jesús.
Y el Señor que haga conforme a su soberanía, conforme a su plan y su propósito. Pero si Cristo ya lo hizo, aleluya, sería contraproducente y antibíblico yo decir que ya me sane cuando ya me sanó. En Cristo Jesús, la Biblia dice que Él llevó, 2000 años atrás llevó mis enfermedades. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces yo voy a orar conforme a lo que dice la Biblia. Y que Dios haga lo demás. Conforme Dios piense que va a hacer, que es su voluntad y su plan. Pero hay que pedir sabiamente, hay que orar sabiamente, hay que pedir y proceder sabiamente. Hay que vivir la vida, no la vida loca, sino vivir la vida sabiamente. Hay que expresar la libertad con sabiduría. Ay, santo Dios. Con toda expresión, en toda expresión de fe, debemos expresar sabiduría. En toda expresión de fe debemos expresar sabiduría. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es sabiduría, examinarme si yo estoy en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Quiere decir que nosotros como cristianos debemos examinarnos, ver si es que estamos en la fe o no. Eso es lo que dice Pablo. A ver si estamos en la fe. ¿Por qué? Porque hay expresiones nuestras que no son de fe, ni son de sabiduría, de la fe. Cuando estoy hablando de expresiones, estamos hablando de vivencias, que no son expresiones de fe. 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, se supone que nosotros como cristianos nos sentemos, ¿verdad?, cuando participamos de la Santa Comunión, ¿verdad? Que nos sentemos a participar de la Santa Comunión. Pero ¿qué dice Pablo? Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y después coma el pan. Que el probarnos, ¿qué es? Es una actitud sabia de la fe. Probarme yo. ¿Cómo está mi vida? Resolví toda la situación en mi vida, todo tipo de pecado, todo tipo de desobediencia, está resuelta. Fui a la sangre de Cristo, al Señor que me lavara con su sangre de Cristo. Le pedí perdón al Señor por los pecados de ayer, de antier, lo que fuera, antes de sentarme a la mesa con el Señor. Porque eso es proceder sabiamente. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es sabio decirle, ese hermano y esa hermana que está enfermo porque se sentó a comer la cena del Señor en pecado. ¿Por qué ese hermano está diciendo eso? Bueno, porque Pablo dice que por eso es que hay muchos enfermos y debilitados y aún ya se murieron. ¿Eso pasa? Sí, eso puede pasar. Si se come indignamente. Por el mero hecho que una persona esté enferma o esté bregando con una situación de enfermedad, ¿quiere decir que fue que comió la Santa Cena indignamente? No, hermanos queridos. Y no es sabio decirle a eso a una persona, ni llegar a esa conclusión tampoco. Si pues, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa,
para que no os reunáis para juicio. Los demás cosas os pondré en orden cuando yo fuere a verlos. Sabiamente las cosas de fe hay que hacerlas con sabiduría. Gloria a Dios. Estamos hablando de por qué proveerle conocimiento a la fe. Le proveemos conocimiento al valor y nos evitamos de muchos problemas. Le proveemos conocimiento al valor, hermanos queridos, y nos evitamos de situaciones o embarazosas o mucho peor que eso. Como las personas que se tiran al campo misionero porque hay que hacer la obra del Señor. Van a visitar un país porque esa es la obra del Señor, la obra de misiones. Entonces tiene valor de ir a visitar el país. Pero ni han orado a ver si eso viene de Dios. No se han informado acerca del país. No saben con quién se van a conectar. No saben absolutamente nada. Simplemente se fueron. Había un hermano que tenía ese problema. Cada vez que veía o oía algo relacionado con México, decía que Dios lo estaba llamando a México. En aquellos años hasta que salió para México. La iglesia después tuvo que mandarlo a buscar, porque se fue para México a hacer la obra misionera sin Dios haberlo llamado a México. Es simplemente por una emoción. Nace una emoción. ¿Cómo viene ese conocimiento que nosotros necesitamos? Porque estamos hablando de proveerle al valor conocimiento. Proveerle al valor conocimiento. ¿Cómo viene ese conocimiento? Proverbios 2, del 1 al 6 dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces tendrás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Y la palabra que usa Salomón ahí para conocimiento es en hebreo, pero es la misma palabra, el mismo significado que Pedro le da acá en el Nuevo Testamento. Sabiamente. Hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. ¿De dónde viene el conocimiento que nosotros necesitamos añadirle al valor? De Dios. ¿Cómo lo encontramos? Dos formas. La Escritura nos enseña sobre conocimiento práctico, sabiduría. Si a alguno le falta sabiduría, dice Santiago, pídale a Dios. Y no está hablando de ese conocimiento intelectual o académico, está hablando de esa sabiduría práctica. El Espíritu Santo nos da esa sabiduría. ¿Cómo? El Espíritu Santo tiene una forma a veces de darnos esa sabiduría. A veces nos permite que entremos a una situación para que utilicemos lo que la Escritura nos enseña. Y permite una situación, y a veces hasta permite al enemigo que nos tire a esa situación para que nosotros utilicemos lo que dice la sabiduría, la palabra. Al utilizar lo que dice la palabra, va a venir conocimiento a nosotros.
porque estamos hablando de conocimiento práctico, sabiduría práctica. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si nosotros leemos los Proverbios y nosotros leemos a Eclesiastés, en esos dos libros nada más, hermanos, hay una fuente de sabiduría y de conocimiento e inteligencia increíble. Práctico. Práctico. ¿Cuál es una de las formas en que Salomón recibió la sabiduría que tenía? Observando la vida. Él escribió hasta de las hormigas. ¿Cómo supo de las hormigas? Observando cómo trabajaban las hormigas. Conocimiento práctico. Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Practicar los mandamientos de Dios nos da sabiduría, nos da conocimiento. Practicarlos. Su loor permanece para siempre. Salmo 119, verso 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Cuál es el conocimiento que nosotros necesitamos? Conforme a la palabra, a lo que está escrito. Aquí, nosotros conocemos la palabra. ¿Qué nos dice Salomón en sus escritos? ¿Qué nos dice Pablo en sus escritos? ¿Qué nos dicen los demás apóstoles en sus escritos? ¿Qué nos dice la Biblia en relación a los diferentes modelos que encontramos en la Biblia de la vida de los antiguos? Por ejemplo, de David y de esos reyes. ¿Qué aprendemos de eso? Eso nos da a nosotros sabiduría, cosas que aprendemos a hacer y cosas que aprendemos a no hacer. Conociendo lo que dice la Escritura, no ignorando lo que dice la Escritura, conociéndola, aplicándola a nuestra vida. Dame entendimiento conforme a tu palabra. La necesidad de mantenernos leyendo la Biblia, hermanos, preguntándole a la Biblia, ¿qué tú quieres decirme con esto? Gloria a Dios. Efesios 5. Efesios 5, del 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice la palabra, usa la palabra andéis? ¿De andar así? No, no es de eso lo que está hablando Pablo. Es de vivir. Mirad con diligencia cómo viven. Mira con mucha diligencia cómo estás viviendo tu fe. Mira con mucha diligencia cómo estás viviendo tu relación con el Señor. Nosotros no podemos vivir la vida aquí natural en la tierra como la vive el siglo, queridos hermanos, porque nosotros no pertenecemos al siglo. Nosotros somos un pueblo que vamos para el cielo. Nuestra morada está en el cielo. Entonces debemos vivir la vida aquí natural, la vida que tenemos natural. Nos levantamos en la mañana, vamos al trabajo, salimos de compras, regresamos del trabajo, tenemos familia. ¿Cómo vivimos la vida natural? Pablo dice, con diligencia, mirando cómo viven esa vida natural. No como los necios, sino como los sabios. La vida natural no hay que vivirla como los necios, la vida natural hay que vivirla como los sabios. Como si fuéramos las personas más sabias en la faz de la tierra. ¿Cómo es eso? ¿Sabios cómo? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Buscando de Dios, adorando a Dios, alabando a Dios, estudiando su palabra, comunión con el Señor, velando por nosotros mismos. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Quiero yo ser sano? Sí. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mí? Mi primera oración es esa: Señor, haz tu voluntad, tu santa voluntad. Hazlo como tú quieras hacerlo. Cristo ya me sanó de todas formas. Yo necesito solicitarme un proceso porque estas cosas, el dolor es bien difícil para bregar con el dolor. Necesito cierto tipo de ayuda. Estoy esperando que tú manifiestes lo que hiciste en Cristo Jesús. No renunciando a lo que el Señor hizo, no despreciando lo que Él hizo, no despreciando su voluntad, sujeto a su voluntad, hablando su voluntad, gloria a Dios. No os embriaguéis con vino. De que Pablo está hablando, dice, no os embriaguéis con vino. Porque el alcohol altera los sentidos naturales. Una persona bajo la influencia del alcohol, por poco que sea el alcohol, ya altera esos sentidos. Ya lo alteró. Hay cristianos que se paran y dicen, bueno, la Biblia lo que dice es que no os embriaguéis con vino, así que podemos tomar una cervecita. Entonces, fíjense la falta de sabiduría en las expresiones de la fe que nosotros a veces los cristianos hacemos. Sin considerar las implicaciones de esas decisiones. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución, la palabra disolución ahí es libertinaje. Antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, como cuando uno entrega los sentidos del alma a la glotonería, de los deseos de los ojos y las pasiones de la naturaleza humana caída. Que es lo que menciona Lucas en Lucas 21 del 34 al 36. Mirad por vosotros mismos que vuestros sentidos no se carguen de glotonería, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida y vengan de repente aquel día. Porque aquel día va a venir de repente, sin avisarnos. El alcohol hace la misma cosa, en lo natural, hace lo mismo. Pero cuando se usa esto en el sentido de cómo andéis, cómo viven la vida, lo que simplemente hay que mirar por lo que nuestra naturaleza humana caída está experimentando o viviendo. ¿De qué estamos alimentando nuestra alma, queridos hermanos? ¿De qué alimentamos nuestra mente, nuestros sentidos, nuestros instintos? ¿De qué los alimentamos? ¿Qué sucede cuando alimentamos nuestra alma de los apetitos de los ojos, de los apetitos de la carne, de la vanagloria de la vida? ¿Qué sucede? Sucede lo mismo que cuando sucede una persona está tomando alcohol. Se pone borracho y se aparece el libertinaje. Cuando los sentidos de nuestra alma están también saturados de lo que dicen nuestros ojos, de lo que dice nuestra carne, de las pasiones de la vida, etcétera, etcétera, sucede la misma cosa, surge el libertinaje.
Es la misma cosa. Por eso Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, libertinaje. Mas séis llenos del Espíritu Santo. Lo contrario a ser embriagados con vino. O a ser embriagados con los afanes de la vida. Que los afanes de la vida embriagan, igual que como embriaga el alcohol. ¿Por qué Pedro dice? Provéele a tu fe valor y al valor provéele conocimiento. ¿Ah? Provéele a tu fe valor y al valor provéele conocimiento. Porque el conocimiento te va a hacer ayudar a usar bien el valor. Usarlo sabiamente. Conocer sabiamente qué es lo que hace el valor, cómo no utilizarlo fuera de las directrices del Espíritu Santo y de la sabiduría de la palabra, no utilizarlos, como los ejemplos que le di. ¿Sabe por qué? En otra razón, ¿por qué Pedro dice estas cosas? Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versos 18 y 19. El Señor Jesucristo le dice a aquellas gentes. El Señor Jesucristo le dice a aquella gente que le decían que él tenía demonio. No recibieron su mensaje. Decían que tenía demonio. Y estaban tan envueltos en la embriaguez del poder religioso y de la ignorancia religiosa que ni siquiera se daban cuenta que aquellos milagros eran hechos por Dios. Porque eso siempre sucede. El alcohol no nos deja ver la realidad que nos rodea. Bueno, el alcohol en el aspecto espiritual, especialmente de nuestra alma, cuando nos sujetamos y vivimos la vida conforme a los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, tampoco nos deja ver cuando Dios está haciendo algo o cuando Dios nos está diciendo algo. ¿Sabe por qué? Porque esa embriaguez hace que la disolución aparezca, o sea, el libertinaje aparezca. ¿Cuál la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo? Para concluir, la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo. Y le uso esas palabras del Señor Jesucristo para contestar el por qué es necesario añadirle conocimiento al valor. Mateo 11, 18 y 19. El Señor Jesucristo dijo, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Oiga la expresión final en ese texto. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría justificada por sus hijos. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Si el mundo va a conocer
una acción sabia y conocimiento de Dios va a ser por la forma en que nosotros los cristianos vivamos la fe. La sabiduría es justificada por sus hijos, porque ¿quiénes son los hijos de la sabiduría? ¿No somos nosotros la iglesia del Señor, los llenos del Espíritu Santo? La Biblia dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. En Cristo. Y nosotros somos hijos del Señor. Entonces, la forma en que nosotros vivamos la fe le dice al siglo si somos gente sabia o gente ignorante. La sabiduría es justificada por los hijos. Fíjate, los hijos y de la forma en que viven los hijos, o se justifica o no se justifica. La forma en que nosotros vivamos, queridos hermanos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no hacemos lo que no hacemos? Porque somos hijos de sabiduría, somos hijos del cielo, somos hijos de Dios, somos hijos del Espíritu Santo, somos hijos del Señor Jesucristo, somos hijos, aleluya, de salvación. La palabra del Señor mora en nosotros con abundancia, enseñándoos, dice el apóstol Pablo. Aplica al valor, aplícale conocimiento. Aplícale conocimiento. Porque el conocimiento te va a dejar saber cómo usar el valor, cómo no usarlo, qué hacer en cada situación, qué no hacer, cómo vivir aquí en el tiempo y en el espacio, cómo no vivir. El conocimiento te va a capacitar, te va a habilitar. Si nosotros ignoramos las palabras del Señor y las palabras de la Sagrada Escritura y las palabras del Espíritu Santo, hermanos, vamos a ignorar el bien para nosotros mismos y para nuestra fe. Nunca debemos ignorar lo que nos dice la Sagrada Escritura, porque son instrucciones para vivir esta fe que se nos ha dado aquí en el tiempo y en el espacio. No la ignore. Siempre vaya a la Biblia, consulte la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabe? Lo que dice Dios, lo que dice el Espíritu Santo. La Biblia, vaya a la Biblia. Y ahí vas a ver qué es lo que dice Dios y qué dice el Espíritu Santo. Con toda diligencia añade a tu fe virtud, valor, y al valor o virtud añádele conocimientos. Que si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, se olvidó que ahora es un hijo de Dios porque sus pecados fueron perdonados. Sed pues firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu bondad, tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu palabra santa que nos ayuda a vivir para ti, nos ayuda a crecer, a mejorar en la fe y en nuestra relación contigo, tu santa y bendita palabra. Permite, Señor amado, que podamos todos los días consultar tu palabra. Señor, para que sepamos cómo vivir diariamente mientras esperamos por ti, cómo vivir diariamente en todas las expresiones naturales aquí en la tierra, cómo vivir. Ayúdanos, Señor, a consultarte, a consultar tu palabra y a sujetarnos netamente a lo que enseña tu santa y bendita palabra.
En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, venimos a ti, te damos a ti gloria y honor y gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, alabando y estudiando tu palabra. Por Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén.